Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vayamos en oración para que nuestro Señor nos dirija en esta predicación. Padre amado, Dios de gloria y de verdad, en el nombre de Jesús me presento delante de ti para darte gracias por tu inmensa misericordia y tu favor, rogándote, Señor, que tú nos hables en esta mañana, que tu palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón, Padre, que tu Espíritu haga mover la iglesia y que todos los que estamos aquí seamos reverentes frente a tu palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a el pasaje que hemos tenido como base la carta de Colosenses, y esta vez nos quedan los versos 12 al 14. La Biblia nos dice allí: con gozo, estoy leyendo Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En este pasaje de la Escritura, el Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, nos menciona la existencia de dos reinos. Dos reinos. Uno donde prevalece o existe la oscuridad, las tinieblas, el caos. Otro donde se nos habla de un reino de luz. Dos reinos, uno de oscuridad, de tinieblas, y otro reino de luz. Uno gobernado, dirigido por Satanás, esto es el reino de las tinieblas, y el otro, el de luz, dirigido, teniendo como rey a nuestro Señor Jesucristo. No hay dudas de que la Biblia no solo en este pasaje habla de la existencia de estos dos reinos, de estos dos gobiernos, de estos dos mundos. Y ahora el apóstol Pablo, escribiéndole a esos hermanos, les dice: esto es la realidad. Hay dos lugares, hay dos mundos, hay dos gobiernos, hay dos reinos con características totalmente diferentes que se oponen entre sí. Así como las tinieblas se oponen a la luz, estos reinos se caracterizan por oponerse uno contra el otro. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de las tinieblas es en el que nosotros vivimos hoy en día. El reino de las tinieblas es el que está gobernado por Satanás. Es el reino que comenzó cuando el hombre cayó de la gracia de Dios en el Edén. Cuando el hombre pecó y cayó del estado de inocencia en el cual vivía, en el estado de comunión que vivía con Dios, el hombre cayó y entró entonces a gobernar, a ser el príncipe de este mundo, Satanás. Y cada persona que nace en este mundo nace bajo el gobierno, bajo el yugo, bajo el reinado, la esclavitud de Satanás.
Toda persona que nace aquí nace bajo ese gobierno de tinieblas. Es el reino de este mundo, caracterizado por la muerte, caracterizado por la violencia, caracterizado por los conflictos, por la angustia, por la vanidad. En el último informe de la Organización Mundial de la Salud se reporta que más de 20 millones de personas han muerto por causa del COVID. Registrados. Yo anticipo que esa figura, esa cifra debe ser más del doble, porque hay muchísimas más personas que murieron y no fueron registrados que lo que realmente se registraron. Más de 20 millones de personas por un virus aquí en este mundo. Pero como si eso fuera poco, y estoy mencionando de algunas de las cosas que nosotros tendremos que enfrentar en este mundo, como si eso fuera poco, las guerras se han llevado a millones de personas. Ucrania, Rusia han comenzado una guerra enorme, pero así usted verá en cada parte de este planeta cómo focos de violencia se presentan cada día. El Salvador, Nicaragua, Afganistán, Pakistán, todos esos lugares viven en guerra constante y produciendo muerte y sufrimiento, y madres que perdieron sus hijos en la guerra. Pero como si fuera eso poco también, solamente tenemos que traer esas situaciones a nuestro país. Violencia en las calles, violencia en el hogar, hombres matando a sus esposas y suicidándose. Es un estado caótico, prevalece el caos en este mundo. Totalmente, donde quiera que usted va, hay un foco de violencia, de dolor, de llanto. Cada día, personas despiden a sus seres queridos. Cada día tienen que despedirse, porque este mundo, como vamos a ver más adelante, es totalmente pasajero y caracterizado por todas estas cosas que hemos mencionado: enfermedad, violencia, muerte, todo. Nuestro Señor nos aclara mediante varios textos que este no es su reino. Y aunque Él es soberano y todo lo gobierna en un sentido amplio, sin embargo, por el hombre haber caído en pecado, es Satanás quien está gobernando este mundo. Hasta donde el Señor Dios Todopoderoso le permite. Y fíjese, cuando vemos esto de que el reino de este mundo tiene esas características de violencia, de maldad, de muerte, de destrucción, cuando vemos esas características, damos respuesta a muchas interrogantes que hacen los hombres. Por ejemplo, si Dios es todopoderoso y si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la muerte? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite la violencia? Y yo les respondo a esos que preguntan eso, que la violencia, la muerte, la angustia, el caos no es producido por Dios, jamás. Es producido por la naturaleza caída de nosotros. Es que, como dije anteriormente, desde que nosotros nacemos bajo el pecado, con una naturaleza pecaminosa.
violenta, con una naturaleza que lo que le gusta es hacer el mal. Desde chiquiticos los niños están inventando, y no están inventando hacer lo bueno, están inventando hacer lo malo. Por eso es que la Biblia nos manda a nosotros los padres a instruirlos en el camino de Dios, porque ellos nacen con el fundamento en su cerebro, con el ADN para hacer lo malo. No nacen para hacer lo bueno, sino para hacer lo malo. De tal modo que cuando vemos esas características de cómo se dan estas cosas, respondemos a la pregunta de que ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Es el pecado que lo provoca. Es el hombre que se destruye a sí mismo. Es el hombre que constantemente anda actuando como lo que él es, un ser caído. Y el sufrimiento, el dolor, la muerte no son causa de que Dios ignora la condición humana. No, son causa de que el hombre así actúa por haber caído de la gracia de Dios y por haber heredado el pecado y por tanto la conducta pecaminosa de actuar así constantemente. Si Dios no interviene, el hombre vivirá siempre en esa condición pecaminosa, destructiva. No hay esperanza en este mundo sin Dios, no la hay. Dios tiene que intervenir y entrar a este mundo, y fue lo que hizo enviando a Cristo, entrar a este reino y atar al hombre fuerte, atar a Satanás y pagar el precio en la cruz para poder sacar de este mundo, de este reino, a aquellos que él iba a trasladar a su reino. Dios ha usado y lo usa constantemente el sufrimiento de los hombres y de sus hijos en particular para llamar la atención de que este no es el mundo para el cual Él nos creó. Cuando alguien te pregunte por qué Dios, siendo bueno, permite el sufrimiento, permite la violencia entre los seres humanos, tú le contestas entonces de esa manera. Bueno, primero, la violencia es causada por el ser humano por su naturaleza pecaminosa, heredada de nuestros padres Adán y Eva cuando cayeron. Todo lo que nace de este mundo es violento, es pecaminoso y con tendencia a hacer el mal, no a hacer lo bueno. Así que, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? No, no es un permiso de Dios, es que el hombre está claramente en su condición caída, dirigido a ser violento, a hacer el mal. Ahora bien, Dios en su gracia permite que sea a través de esos estados de sufrimiento, de angustia, que el ser humano reconozca la necesidad de Él, la necesidad de que Él intervenga y que invoque su nombre. Parecería contradictorio, pero hermano, si no es en una tribulación o en una carencia, en un estado de prueba, el ser humano no busca de Dios. Ustedes ven que cuando el Señor permite un temblor de tierra o lo produce, un terremoto, ahí está todo el mundo, ay Señor, ayúdanos, ay Señor, líbranos, ay yo voy a buscar de Dios porque este mundo se está acabando. O sea, la gente reacciona a buscar de Dios cuando está viviendo pruebas.
El propio creyente es santificado y de alguna manera su espíritu despierto para anhelar que Cristo venga cuando vive bajo persecución, bajo pruebas. Si vive como que todo está bien, que le está saliendo bien en prosperidad, a veces se acomoda a ese estado y no anhela la venida de Cristo y no predica la urgencia de que el hombre venga al Señor, porque es que está muy bien acá. El Señor permite en tu vida y en nuestras relaciones, permite que hayan oposiciones, conflictos, para que nosotros deseemos que venga el reino del Señor. De modo que porque hasta del sufrimiento, ¿por qué el Señor lo permite? ¿O por qué de ese sufrimiento el Señor saca lo bueno para ti y para mí? ¿Y cómo lo hace? Justamente enfocando nuestra mirada hacia su reino. Así que el reino del mundo, gobernado por Satanás, es este en el cual nosotros vivimos. Constantemente tú vas a ver cosas que no son de Dios. Sin embargo, tengo que decirlo, el sello de Dios permanece acá, de su creación permanece. El sello de Dios permanece. Cuando digo el sello es, o sea, todo lo que hay, lo que vemos, es creado por Dios. Satanás no puede crear nada. Él usa lo creado por Dios para distorsionarlo y venderte una imagen distorsionada de la creación de Dios. Pero el sello de Dios está en todo, está en la naturaleza, está en el universo. Tú puedes ver las maravillas del Señor con tus ojos, aún viviendo en un mundo, en un reino contaminado por el pecado y gobernado por Satanás. Tú puedes ver las maravillas de Dios. Y si eso te impresiona, si esta creación maravillosa te impresiona, espera ver aquel lugar donde Dios ha prometido trasladarte, llevarte. Existe este reino del cual sabemos mucho porque hemos vivido aquí, nacimos aquí. Sabemos más de este que de aquel, porque aquel es ilimitado, porque aquel se percibe, se entiende por la fe. Este que está aquí lo vemos por nuestros ojos y lo experimentamos en nuestros cuerpos. Pero la Biblia nos da apuntes de aquel reino que es el que nos ha preparado Dios. Y fíjese lo que dice la Biblia. Mientras aquí hay bueno, yo decía que hay muerte, hay enfermedades, hay conflictos, hay violencia, hay luchas a diario. Eso es lo que caracteriza la vida acá. La Biblia dice lo siguiente del reino de Dios, el que viene. Dice en Apocalipsis capítulo 21, versos 4 y 5, que en aquel lugar Dios enjugará toda lágrima de los ojos de nosotros. Y ya allí no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mientras aquí hay muerte, mientras aquí envejecemos rápido y morimos, allí la Biblia dice: no habrá muerte. En el reino de Dios no hay muerte. No hay tampoco razón para llorar. No hay razón para
clamar, no hay razón para que haya lágrimas en nuestros ojos ni dolor. ¿Cuánta diferencia entre un mundo y el otro? Para esto, para que nosotros pudiésemos ser trasladados allí, se pagó un precio muy grande. Muy grande. Pero la Biblia, en la boca de nuestro Señor Jesucristo, nos dice acerca de su reino y las características de la vida que tendremos allí. En Juan capítulo 10, verso 10, nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es decir, este ladrón al que se refiere el Señor está claramente tipificando a Satanás. Vino para matar, vino para destruir, vino para provocar dolor en el ser humano, para afligir el ser humano, para que no tenga paz en su mente ni en su corazón, para llevar al hombre a las tinieblas, a la ignorancia. Para eso vino Satanás y entró al mundo y mantiene a muchísimos cautivos. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Señor, no aquí, recuerde, este es un reino totalmente diferente al cual nuestro Señor nos está llevando. El cristiano que crea que es aquí la victoria que tiene, el éxito y el gozo que va a tener, está equivocado. El Señor nos está, es porque de parte de Dios ya eso es un hecho consumado. Pero para nosotros estamos mientras caminamos siendo trasladados desde el punto de vista humano. Porque que caminamos hasta recibir en ese momento lo que ya el Señor nos dijo que nos daría. Él vino para darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia. Esta abundancia es de todo. Es de tiempo, es una vida eterna, la vida allí no tendrá fin. Bendito el Señor, porque cada vez que nosotros nos miramos al espejo, vemos la huella del tiempo. Vemos cómo rápidamente se va. Cómo miramos las fotos, ¿verdad? De hace 5 o 6 años atrás y la miramos ahora y wow, cambiamos rápido. Envejecemos y el tiempo pasa rapidísimo. Pero cuando nuestro Señor nos dice, yo he entrado a este mundo, yo descendí del cielo para que ustedes tengan la verdadera vida. No es una vida que va a durar 80, 90 años, no, es una vida en abundancia, una vida eterna. Y es hacia allá que vamos los creyentes. Es hacia allá que nosotros perseguimos. El creyente no busca y no se conforma con lo que pueda conseguir en este mundo, no importa si es muy alto, porque el propio Señor nos dice para enseñarnos el valor de lo que Él vino a darnos con relación a lo que nosotros podemos conseguir aquí. Él dijo lo siguiente, en Mateo capítulo 16, verso 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor está diciendo acá, miren, una persona puede obtener todas las riquezas del mundo, todo, y vivir en los grandes palacios, el oro, la plata, los diamantes, todo lo puede tener. Pero ¿de qué le aprovechará si al fin pierde la oportunidad de vivir la verdadera vida en el verdadero reino? Porque todo aquí perece.
una persona puede hacer un palacio y vivir en él. Y lo puede, digamos, recubrir de oro, de plata, de todos los lujos. Pero ¿saben qué? Su palacio puede ser enorme y bien decorado, pero al final va a tener una lápida solamente y 1 metro de tierra. De un palacio grande termina en una lápida, un pedacito de tierra únicamente. Y esto no importa si es grande o si es pequeño, la misma suerte le va a tocar. Por eso el Señor pone el ejemplo y dice, pero es que no importa cuán alto tú puedas llegar a este mundo. No importa cuál es la posición que puedas alcanzar en este mundo. Imagínate, por ejemplo, que puedas alcanzar todas las riquezas del mundo, pero al fin pierdes tu alma. Y esto es perder la oportunidad de vivir conmigo. ¿De qué le aprovechará? De nada. Esa es la conclusión, la respuesta es de nada. Viviste 70, 80 años, ¿y qué? ¿Cómo lo viviste? Oyendo noticias de violencia, teniendo pleito en tu casa, teniendo que levantarte temprano, cuidándote de los ladrones. Así viviste. Yo no he venido para darle ese tipo de vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo te digo esta mañana, a esa vida que yo persigo, esa es la vida que yo predico. Por el anuncio de estas buenas nuevas de mi Señor, estoy aquí esta mañana. Y no quiero estar en otro lugar. Porque necia es la persona que no mira esto como su verdadero motivo para vivir. El Señor nos enseña que su reino está caracterizado por la abundancia en la longitud de vida, es decir, para siempre, pero también con la calidad de vida. La calidad de vida de la cual pregonan tanto las personas en este mundo. Aquí no habrá calidad de vida nunca. Aquí no. Porque aún los más ricos se enfermarán, estarán presas de la ansiedad, de la preocupación. Aquí no hay calidad de vida. La única calidad de vida garantizada de manera perfecta es aquella que tendremos frente a nuestro Señor. Porque la Biblia nos dice ahí en ese mismo versículo, capítulo 21 de Apocalipsis, que nuestro Señor estará morando con nosotros. Nosotros veremos a Dios cara a cara. Es un reino donde el ser humano podrá ver a Dios, contemplar su rostro. ¿Quién te puede ofrecer eso? Nadie. Solo la persona de Jesucristo. A ese es el reino que el Padre nos ha trasladado. Y Pablo a los colosenses le dice, miren lo que ustedes tienen. Miren primero qué caracteriza la vida aquí en esta tierra y luego miren hacia dónde nos trasladó Dios. Y fíjese, el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, del verso 1 al 7, para mostrar en qué estado vivíamos nosotros antes y ahora lo que tenemos, para que valoremos esta condición. Él les dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. En este mundo hay una corriente de pensamiento y de conducta totalmente diferente a el pensamiento que Dios impregna en nuestra mente cuando le conocemos.
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es Satanás. Se le llama príncipe porque gobierna este mundo. El espíritu que ahora opera, es decir, obra, actúa, gobierna los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son estos? Los que no tienen a Cristo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Recuerdan que yo le dije que Dios tenía que intervenir, entrar a este mundo y rescatarnos. Eso fue lo que de manera poderosa Cristo hizo. Entró a este mundo y cuando nosotros estábamos muertos, agarrados por Satanás, esclavizados, el Señor con su poder entró y nos rescató. Y dice la Biblia que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ya los que hemos creído en Cristo y seguimos sus pisadas, estamos para Dios sentados con Cristo. Ya somos ciudadanos del reino, de ese mundo que Dios ha preparado, que no conocemos nosotros, ningún ser humano lo ha visto, pero la Biblia lo describe con una claridad que nos empuja a desear vivir allí, que nos motiva día a día a orar al Señor para que su reino venga. Gloria al Señor. Sí, para mostrarnos que vivimos en este mundo y que realmente el Señor tuvo que intervenir. Óiganlo en la boca del Señor Jesucristo, hablándole al apóstol Pedro cuando lo llamó para su conversión. Allí en el verso 15 del capítulo 26 del libro de los Hechos, Pablo relata cómo fue su conversión y dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Respondiéndole a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor Jesucristo le dice: Pablo, te he elegido para que tú vayas y le diga a estas personas, sean gentiles o judíos, que en mí tienen la única esperanza de quitar el yugo que Satanás tiene sobre ellos. Satanás tiene potestad sobre ellos, pero ahora si vienen a mí tendrán herencia entre los santificados, porque yo perdonaré sus pecados. Lo que nos está diciendo es que para entrar a ese reino que el Señor nos está ofreciendo, tenemos que ser perdonados por Él. Es por la fe en Jesucristo. Escúchame, mi amado hermano y amigo. Es por la fe en Jesucristo que nosotros tenemos entrada. No hay mérito alguno en nosotros para entrar allí.
Recuerda que nacimos en este mundo y nacimos en pecado y con tendencia a pecar. No fue de una masa que tenía puntos buenos, de una masa, digamos, de pan, que tenía puntos buenos y puntos malos que el Señor nos extrajo. Fue de una masa totalmente contaminada. La naturaleza humana está contaminada completamente. Es que el Señor toma trocitos de esa masa contaminada, no porque esos trocitos están limpios, están tan contaminados como la masa total. Es porque Él toma esos trocitos y los limpia. Los purifica, los lava, le quita el efecto de contaminación que tienen, y por la sangre, por la obra de su Hijo en la cruz, Él nos rescata, nos perdona. De modo que el traslado a ese reino, a ese lugar donde vamos a vivir, se produce por la obra de nuestro Señor. Y esto es lo que allí en ese verso 14 nos dice el apóstol: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Somos trasladados al reino de Cristo por el perdón de nuestros pecados, por la sangre, porque Él nos redimió, Él nos compró, Él pagó un precio muy alto, el Padre, entregando a su Hijo. ¿A quién le pagó el precio? No es como dicen algunos ahí que le tuvo que pagar un precio a Satanás. No. Jamás, porque Satanás no tiene nada, no posee nada. Él usurpó, él se aprovechó del pecado del ser humano y lo tomó para sí, lo subyugó. Pero el precio no fue pagado a Satanás para dejarte libre. El precio fue pagado al Padre mismo para que fuera satisfecha su justicia, su demanda, porque todos íbamos hacia la muerte. Y el Padre se desprendió de su Hijo amado Jesucristo para entregarlo como ofrenda por nosotros. Redención de pecado. Esa es la doctrina cristiana, mi amado. En esto se basa nuestra fe y nuestra salvación está garantizada por esto. Porque teniendo fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibimos el perdón, la justificación, la santificación que nos prepara, nos hace, como dice el apóstol, aptos, es decir, capacitados para vivir en ese reino de luz. ¿De quién es la gloria? De Dios. Todo será de Dios. Amén. Hablando claro, nuestro Señor acerca de que este mundo es gobernado por el príncipe de este mundo. En Juan 14:30, Él le dice: no hablaré ya mucho con vosotros, refiriéndose a los apóstoles, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Este mundo está gobernado por Satanás, él es el príncipe de este mundo. Todo lo que hay, todo el sistema que hay aquí está contaminado. Y solamente cuando Dios interviene para rescatar por medio de su palabra, el hombre recibe libertad. Recibe capacidad para entrar allí. No se puede entrar por otra vía, mi amado hermano y amigo. Solo por la vía que Dios ha establecido por medio de su palabra. Miren lo que el Espíritu Santo, y ya con esto estoy concluyendo, nos dice con respecto a los creyentes cuidarse de este mundo.
¿qué deben hacer? Ya que no son ciudadanos, no lo somos de este mundo. Porque el Señor nos transformó, nos trasladó por la obra de Cristo. Ahora Él nos dice lo siguiente. En 1 de Juan capítulo 2 nos dice, del verso 15 al 17, no améis, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esto es para los creyentes. Es porque nos trasladó allí. Él nos dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, esto es, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios. No proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa con este mundo? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ven ustedes las características de estos dos reinos? Uno tiene beneficios temporales, satisfacen la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Dan satisfacción temporal por un tiempo. Pero el Señor nos dice en su palabra, pero yo no he venido a darte este mundo. No lo ames, no te aferres a eso, no persigas esto. Porque eso es vano. Va a pasar, el mundo va a pasar. Si escoges el mundo, escogerás algo que va a pasar. El mundo pasa y sus deseos. ¿Y acaso no es lo que nosotros vemos? Que eso es así. A diario. No importa cuán hermosa sea una mujer. Ella va a envejecer y va a envejecer y va a morir. Digo de la mujer porque eso va a pasar, ¿verdad?, con el hombre igualmente, pero esas modelos que salen, ¿verdad?, en la televisión, en los concursos, la gente las juzga como diosas, pensando que van a ser así siempre. Y no importa la belleza, se va a consumir, se va a afear. Igualmente va a pasar con los hombres. La fama se irá, el poder se irá, todo se va a detener. Pero aquí hay ese pero, es vital para mantener la diferencia entre un reino y el otro. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es, vivirá para siempre. No será temporal, no se destruirá, sino que su existencia será eterna. Mi amado, la obra de Dios al trasladarnos de este mundo a su reino es una obra única. Y yo creo que ningún ser humano puede aspirar a algo más grande que esto. Jamás podrá encontrar un motivo para vivir más alto que entrar al reino de Dios. Yo te pido en esta mañana, si tú no has entrado a ese reino, que tú rindas tu vida al Señor y le pidas a Él ser parte de aquellos que Él ha señalado para vivir con Él. Busca la eternidad, busca la gloria que Dios tiene para sus hijos. Búscala como tu mayor bien, porque la herencia terrenal va a pasar. Todo lo que es bueno, lo que es apetecible a la carne acá va a deteriorarse. Pero Dios nos ha ofrecido un reino que no es de aquí, porque Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y yo le creo a mi Señor y yo espero en Él. Amén.